Muy buenas noches, estimado auditorio. Bienvenidos a la última sesión virtual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que en esta ocasión de diciembre será con el tema cultural, para finalizar este ciclo de sesiones del año. Quiero, en primer lugar, darle mi agradecimiento al doctor Octavio Gómez Escudero por la amabilidad de brindarme la oportunidad de tener este puesto en este año de secretario de Relaciones y de coordinar estas sesiones. Y bueno, a continuación quiero presentar al doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, quien es médico internista, gastroenterólogo, endoscopista y especialista en neurogastroenterología, quien fue jefe de la unidad de motilidad del Instituto Nacional de Nutrición desde que él la inició, y actualmente trabaja en Médica Sur y es no es un entusiasta de las cosas culturales, que por eso tuvimos el honor de tenerlo con nosotros. Entonces le doy la palabra a Miguel Ángel y sin antes decirles que, bueno, pues el médico que solo medicina sabe ni de medicina sabe. Y por otro lado, como podemos ver en un médico, cómo puede entender su profesión, sus múltiples implicaciones en la salud y en la enfermedad, el poder curativo de las palabras, las percepciones, sin tener una conciencia de la historia, de la sociedad, del arte y de la literatura. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Miguel Ángel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. Gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación y sobre todo por invitarme a esta sesión cultural, pero también un poco filosófica acerca de, y es tomado de una frase, de un aforismo del doctor Letamendi, que dice que el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. El doctor Letamendi acuñó este aforismo. Él nació en Barcelona en 1828 y murió en Madrid en 1897. Fue catedrático de anatomía en Barcelona y de patología general en Madrid. Él se reconoce como un genio, es políglota. Además de hablar el español, hablaba latín, griego, francés, italiano, inglés, alemán y ruso. Fue un inspirado poeta, antropólogo, filósofo, pedagogo, pintor y violinista. Fue autor de múltiples artículos y libros en medicina. El gran conocido es el Triviblión, que consta de 3 cursos: el curso de Patología General, el de Clínica General y el de Historia Evolutiva de la Medicina. Destacó además como filósofo antipositivista con trabajos como El hombre de acción, Caridad y egoísmo, la educación de la voluntad como base de la higiene. Hizo ensayos sobre la filosofía del lenguaje, un comentario a Platón sobre motivos de una pluma de oro, también sobre la filosofía del arte, como el valor del canon horaciano relativo al poético sentimiento. Hizo tratados de humorología, de garbología, es decir, sobre la basura y los desperdicios humanos, y también hizo un juicio póstumo sobre el famoso músico Richard Wagner. Fue amante de la música, tocaba varios instrumentos, defendió el estilo wagneriano en la música, inclusive compuso una misa de Requiem. Entonces, este es un extenso currículum sirve de ejemplo perfecto para esta plática de cuál es el acervo cultural que puede tener un médico, además de los conocimientos de medicina. Y para dar un ejemplo de su habilidad poética, está esta décima sobre un estilo de vida saludable que dice: vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios, de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión,
no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Como ven ustedes, esto descrito en el siglo XIX, pues se aplica perfectamente a lo que sería un estilo de vida saludable hoy en día, pero en una forma poética. Esta frase, este aforismo del doctor Letamendi, del médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe, parecería una paradoja. Hoy en día no reconocemos a un médico de prestigio si no tiene un acervo de conocimientos científicos importante. Hoy en día sabemos que la lectura de los artículos médicos que se publican hoy en día es parte fundamental del médico. El médico debe de asistir a congresos científicos, debe de leer libros y obviamente el acervo científico del médico es indispensable para ejercer una buena medicina. Y parecería poco probable o impensable que un médico que tiene que leer todo este acervo de artículos científicos que se publican por millones en un año, parecería muy difícil que pudiera dominar otras áreas del arte, la cultura, la filosofía, etcétera. Y por eso el aforismo de Letamendi podría ser una paradoja. Sin embargo, voy a tratar de argumentar lo contrario. No es una paradoja, debe ser una realidad. Y aprovecho para mencionar esta frase del doctor Edmund Pellegrino. Él fue un profesor de medicina y de bioética en la Universidad de Georgetown y él acuñó esta famosa frase que dice: la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y él en sus clases de bioética enfatizaba que el médico debe ser un artista en el trato con el paciente y debe ser un humanista, un trato humano también con el paciente para poder ser un gran médico. Pero para tener dominio de estas tres áreas, la ciencia, el arte y las humanidades, pues se necesita un acervo cultural muy importante. De tal forma que en la medicina moderna, el médico hoy en día, yo considero, debe de tener conocimientos científicos, es decir, el conocimiento teórico, tiene que tener destrezas y habilidades médicas, el conocimiento práctico, pero también requiere de conocimientos humanísticos en áreas como la antropología médica, la bioética, la comunicación, la educación, la economía de la salud pública, historia de la medicina, psicología médica, estética médica, sociología de la salud, teoría y método de la medicina. Yo creo que estas últimas áreas de conocimientos humanísticos se han perdido en algunas universidades y es por eso que tenemos ahora una crisis probablemente humanística en la enseñanza de la medicina. Y vamos a dar algunos ejemplos o algunas áreas en donde debe de estar familiarizado el médico para poder tener una calidad de atención hacia sus pacientes. Una de estas áreas que mencioné es la estética médica. El médico debe de saber algo de mitología y medicina, por supuesto de literatura y de arte, ya sea en la pintura, en el cine o la música. Y esta obra de Rembrandt, que es la clase de anatomía, nos demuestra perfectamente bien lo que es una estética médica. Y voy a tomar el ejemplo del mural de Diego Rivera, este mural que ustedes saben está en el auditorio del Instituto Nacional de Cardiología y que está en la contraportada de uno de los libros más importantes de cardiología, que es El Corazón de Heart. El autor es el doctor Horst. Este mural de Diego Rivera se realizó y se terminó en 1952 y significa o tiene un significado simbólico entre medicina, ciencia y salud. Este mural en realidad está dividido en dos murales, el mural de la izquierda, que representa a los hombres, a los anatomistas, a los fisiólogos
a los anatomopatólogos, y el mural de la derecha que está fundamentalmente dedicado a la tecnología y a los avances en la cardiología. En el primer mural, como ven ustedes hasta abajo, con, con matices grises, está representada la medicina antigua, la medicina china y la medicina griega, y en él destacan personajes importantes como es Galeno, Vesalio, como es el doctor William Harvey, que describió la circulación, patólogos tan importantes como el doctor Morgagni, el doctor Malpighi, y algunos personajes médicos como el doctor Servet, que fue inclusive perseguido por la Santa Inquisición y murió en la hoguera, aquí representado, y que significa lo que puede o los riesgos que corrían algunos médicos por el tratar del desarrollo del avance científico de la medicina. Aquí tenemos al doctor Lenec, que empezó a desarrollar los primeros estetoscopios, los médicos franceses que empezaron a desarrollar la clínica de la cardiología, el doctor Skoda, que fue el primero que instauró en el mundo la especialidad de cardiología, y aquí hasta arriba tenemos el desarrollo de la microscopía para el estudio de la cardiología, en donde personajes como el doctor Fleck, el doctor Hiss y Purkinje describieron los sistemas de conducción del corazón. Y en el lado derecho, pues tenemos personajes como el doctor Heberden, que describió la angina de pecho. Fue un gran desarrollo en la tecnología. Aquí tenemos un médico interesante que es el, es el doctor Carl von Bach. Este médico llegó a México, fue médico de Maximiliano, y él empezó a desarrollar los primeros estetoscopios. Y aquí está el doctor Baum, que fue el que desarrolló el esfigmomanómetro, tal y como lo conocemos actualmente, y que por eso también se le denomina baumanómetro. Me tardaría mucho describiendo a todos los personajes. Aquí tenemos a Röntgen con la primera radiografía de la mano de su esposa. Esto dio pie al estudio del corazón por medio de los rayos X. Este es el doctor Ceballos, es el único latinoamericano que aparece en el mural y que fue quien empezó a inyectar medios de contraste en las arterias para definir o estudiar las cardiopatías congénitas. Y aquí arriba tenemos a el grupo de Holanda, el doctor Eindhoven, que fue el que desarrolló y caracterizó el ritmo eléctrico del corazón mediante el electrocardiógrafo. Y estos sujetos que están aquí representados son los doctores Potin, Baquet y Huchard de la clínica francesa con los que estudió el maestro Chávez, Ignacio Chávez, fundador del Instituto de Cardiología. De tal forma que esto representa una imagen de un artista que es Diego Rivera, extraordinario, en donde muestra sus habilidades y conocimientos de la medicina, orientados por el doctor Ignacio Chávez, y nos plasma en este mural tan espectacular el desarrollo de la medicina. Olvidé mencionar que en este otro mural aparece la medicina prehispánica, está representada, y aquí hay una magnolia que tiene una flor prehispánica que se conoce como Yoloxit, y esta es la que aparece en el escudo del Instituto Nacional de Cardiología. Otra imagen interesante es la del doctor Sir Luke Fields, que se utiliza mucho para ejemplificar los temas de ética médica, de humanismo y de la atención al paciente. Esta en realidad fue pintada en honor al médico del hijo del pintor, del doctor, de Sir Luke Fields, en homenaje a la dedicación que tuvo este médico en la atención a su hijo. Esta bella imagen se denomina el doctor o The Doctor. Otros ejemplos de
por qué el médico debe de estar interesado en otras disciplinas. Por ejemplo, en la literatura creo que nos permite comprender mejor la experiencia humana, desarrollar empatía y reflexionar sobre los dilemas éticos y emocionales inherentes a la profesión médica. Algunos ejemplos, no sé si han leído La muerte de Iván Ilich. La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy muestra la angustia existencial de un hombre al enfrentar la muerte. Otro ejemplo interesante que nos refleja los dilemas éticos y humanos es este libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del destino, en donde muestra cómo el sufrimiento humano tiene una perspectiva asistencial y aquellos que tienen un propósito claro en la vida son los capaces de soportar el sufrimiento y la búsqueda del significado era al final lo que daba fuerza a los hombres. Y aparte de la pintura, la literatura y las artes, pues les presento este ejemplo de la música. Es el cuarteto de cuerdas número 5 en la menor, opus 132 de Beethoven. Este es el tercer movimiento de este cuarteto de cuerdas y este movimiento lo tituló Beethoven como Canto de Acción de Gracias de un convaleciente a la divinidad. Supuestamente este movimiento del cuarteto lo dedicó Beethoven, por supuesto, a Dios, que lo salvó de una enfermedad, y a su médico, que también contribuyó a su recuperación. De tal forma que estos ejemplos pues muestran lo que se puede aprender con la pintura, la literatura e inclusive con la música. Quiero mencionar también esta frase del doctor Lifshitz. El doctor Lifshitz es un afamado internista del Seguro Social y profesor de la UNAM. Él escribió en un ensayo sobre humanismo esta frase que me parece muy interesante, que dice que una profesión que tan profundamente penetra en las vidas ajenas, tan cercana a las interioridades de las personas, con tantas oportunidades de visualizar las penurias sociales, ser testigo de las tragedias cotidianas, observadora de la vida misma en todo su dramatismo, no puede conceptualizarse como una actividad técnica, aséptica, descontextualizada. La práctica de la medicina tiene que ver con la cultura, tanto en su sentido del conocimiento universal como en el de las costumbres y tradiciones de un pueblo. La medicina se aprende en los textos especializados, pero también en las novelas, las biografías, la historia, la filosofía, la pintura y la música. O bien, como el doctor Rui Pérez Tamayo, afamado patólogo e investigador también de la Universidad Nacional Autónoma de México, él afirma que no se trata de que los médicos, para cumplir de manera adecuada con sus funciones profesionales, deban ser expertos en literatura clásica y contemporánea, o cultivar el griego y el latín, o recitar a Petrarca y citar de memoria algunos cantos de la Divina Comedia, sino más bien que practiquen el bien, que sean benignos y caritativos, o que en vez de humanistas sean humanitarios. De tal forma que estos ejemplos nos muestran cómo las humanidades, creo yo, nos ayudan a desarrollar un pensamiento crítico, a tener un razonamiento ético y a tener habilidades de comunicación con nuestros pacientes. El médico debe desarrollar otras habilidades muy importantes como son la empatía y la compasión, la habilidad del médico para conectar emocionalmente con el paciente, para entender no solo los síntomas, sino la experiencia humana detrás de ellos, es fundamental para una buena relación médico-paciente. Y como decía este profesor de medicina checoslovaco que estuvo en el King College de Inglaterra, el doctor Peter Schrabanek, él dice que el papel de la medicina no es vencer a las enfermedades,
y a la muerte, sino aliviar el sufrimiento, limitar el mal y allanar el doloroso viaje del hombre hacia su última morada. Creo que es un ejemplo muy ilustrativo de lo que representa la empatía y la compasión en el ejercicio de la medicina. El médico tiene que tener habilidades de comunicación y de colaboración. La colaboración entre profesionales de la salud y la comunicación efectiva con los pacientes es indispensable. La capacidad del médico de utilizar un lenguaje coloquial con términos fáciles de entender por los pacientes y la colaboración con un equipo multidisciplinario va a impactar favorablemente en los desenlaces del paciente. Por otro lado, el médico hoy en día debe de tener una perspectiva holística de la medicina. Nosotros debemos ahora comprender cuáles son los factores socioeconómicos, culturales y psicológicos, así como del estilo de vida que influyen en el padecimiento del paciente. Es decir, debemos de conocer el entorno del enfermo. Esto nos permitirá un manejo y cuidados personalizados más efectivos. Por otro lado, hoy en día el médico debe de entender y respetar las diferencias culturales, raciales y preferencias sexuales entre los pacientes para poder adaptar la atención médica en forma sensible a la diversidad de los enfermos. La inclusión y la diversidad es un tema muy importante hoy en día y nosotros debemos de desarrollar estas habilidades y conocimientos para comprender mejor la diversidad que existe entre nuestros pacientes. Los médicos no solo deben entender los principios relacionados con la práctica médica, sino también tener una comprensión más amplia de los valores y las creencias que pueden influir en las decisiones de los pacientes. La ética médica, aunque parecería que es una práctica que está en desuso, debemos de retomarla con mayor ahínco y conocer cuáles son los valores, el respeto y la integridad para tener una mejor práctica médica. Sin duda, todos sabemos que debemos de estar al día en los conocimientos médicos, tener cursos de educación médica continua y tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y parte de esta nueva tecnología, pues, es el advenimiento de disciplinas como la inteligencia artificial, pero también debemos de reconocer que existen instrumentos que debemos de evaluar de forma muy crítica y es hoy en día el uso de la información digital. Actualmente, como dice Humberto Eco, las redes sociales le dan al derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a nadie, sin dañar a la comunidad. Pero ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Él dice que muchas veces las redes sociales es la invasión de los idiotas. Por supuesto que habrá posiciones en contra y posiciones a favor, pero hay que tomar en cuenta estas consideraciones y me permito recomendarles este libro que es de Byung-Chul Han, este coreano ingeniero que posteriormente se hizo filósofo en Alemania y que ha publicado muchos libros y uno de los más interesantes es el de la infocracia. Él nos dice que estamos sujetos hoy en día al régimen de la información. El régimen de la información es la forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. Él establece que las noticias falsas hoy en día atraen más que los hechos reales. Una noticia falsa es un fragmento de información descontextualizada sobre un argumento fundado
y esto es sometido a un algoritmo oportunista guiado por las reacciones del público y que van a ser descargadas en este dispositivo de registro psicométrico que es el celular y que permite determinar la personalidad del usuario. Él nos habla que el uso del celular, entre más utilicemos el Internet y el celular, las redes sociales, creamos un filtro burbuja. En cuanto más tiempo pasamos en el Internet, más se llena mi filtro burbuja y esto con los algoritmos me informa solamente lo que me gusta. La personalización algorítmica predice lo que quiero y refuerza mis creencias y entonces solo me escucho a mí y esto puede traer condiciones de conducta pues que no son de todo apropiadas. Y el Byung-Chul Han nos dice que las redes sociales, el Internet, la televisión, etcétera, los medios de comunicación se comportan como una iglesia. Los likes son el amén y el compartir esta información es la comunión y finalmente esto nos va a llevar a una redención. Esto ha creado lo que hoy reconocemos como los influencers y los influencers son ya como modelos y la revolución de los influencers ha llegado a la medicina. De tal forma que hoy en día nos enfrentamos con pacientes en la consulta diaria que traen información acerca de influencers, de redes sociales, etcétera. Y bueno, nosotros debemos de tener el conocimiento suficiente de esta información para poder orientar, para poder corregir las actitudes o los tratamientos o creencias de nuestros pacientes. Y nos ha llegado, por supuesto, la inteligencia artificial, que es una herramienta magnífica, pero que debemos de evaluarla de manera crítica para saber cómo utilizarla de manera apropiada en medicina. Y finalmente quisiera mencionar esta plática de cómo hay ejemplos de verdaderas eminencias médicas que son las torres en donde se ha cimentado la medicina moderna. Este es el caso de los 4 doctores. Esta es una imagen que está en el Hospital Johns Hopkins y que está constituida por el doctor Welch, patólogo, por el doctor Halsted, que es el cirujano, el doctor William Osler, el internista, y el doctor Kelly, ginecólogo. Y como ven ustedes, pues fundaron lo que forman partes de las principales residencias médicas. Y bueno, hacer un énfasis especial en el doctor Osler, que como ustedes saben, describió una obra maestra que es The Principles and Practice of Medicine, que inclusive existen ediciones contemporáneas de ese libro y que son verdaderas joyas acerca de la medicina interna. Y quiero mencionar una de sus frases más conocidas, que el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Es decir, no solo basta tener conocimientos médicos, sino también tener conocimientos de humanidades, de arte y de todo lo que les mencioné previamente para poder realmente tratar al paciente que tiene una enfermedad. Otra de las catedrales de la medicina es la Clínica Mayo, fundada por el doctor William Worrall, el padre de sus 2 hijos, de William James y de Charles Mayo. Estos fundaron la Clínica en Mayo en 1919 en condiciones adversas, en un lugar prácticamente inhóspito que es Minnesota, con un clima extremo, y ahí se dieron a la tarea de formar un grupo médico cuyo objetivo fue el trabajo colaborativo. Fue el primer modelo de medicina en donde reclutó diferentes especialidades médicas que trabajaran para el beneficio del
paciente y, por supuesto, el desarrollo en investigación, educación, ética y en servicios de excelencia médica. Pero en México tenemos también verdaderos pilares de la medicina, como son el doctor Ignacio Chávez. Él decía que el médico no es un mecánico que debe arreglar un organismo enfermo como se arregla una máquina descompuesta. Es un hombre que se asoma sobre otro hombre en un afán de ayuda, ofreciéndole lo que tiene, un poco de ciencia y un mucho de comprensión y simpatía. Y por supuesto, el maestro y querido fundador de nuestra alma mater, de muchos de nosotros gastroenterólogos, del Instituto Nacional de la Nutrición, fundado por el doctor Salvador Subirán. Y él decía: contemplo con el más íntimo agrado a la casa que hice nacer, convertida en la más importante y valiosa institución médica del país, formadora de hombres, fuente de sabiduría, cenáculo de afectos, generosa y eficiente en su servicio al pueblo. Y personalmente no quisiera terminar esta conferencia sin dejar de mencionar a otro pilar de la medicina y de la gastroenterología mexicana, y que tuve la oportunidad de ser su alumno, su amigo, que es el doctor José de Jesús Villalobos. Él, como ustedes saben, era un médico, en primer lugar, muy cristiano, católico, culto, políglota y un excelente médico. Él llena todos el conjunto de cualidades que se puede tener en un gran médico. Y quiero concluir esta plática diciendo, mi conclusión personal es que en esencia, un médico que solamente domina el conocimiento en medicina puede diagnosticar y tratar enfermedades, pero se quedará corto en el alivio o curación real del enfermo. El arte de la medicina reside en la amalgama entre la pericia médica con las cualidades de empatía, comunicación, adaptabilidad, ética, humanismo y perspectiva holística, que solo es posible con una competencia cultural diversa y notable. Si ustedes quieren leer este artículo en extenso, acaba de ser publicado en la revista de Neurogastram Reviews, en el último número de este año, y ahí están plasmados gran parte de los conceptos que he expresado en esta plática. Y no me queda más que agradecerles al doctor Octavio Gómez Escudero, a su mesa directiva, al doctor Luis Gursa, coordinador de esta sesión, y estaré atento y muy feliz de contestar si tienen alguna pregunta. Excelente, Miguel Ángel. De verdad, ojalá y todos los médicos escucharan esta conferencia y conocieran las implicaciones que todo médico humanista, holístico, debería tener. Y no quiero dejar de recordar que hoy, 16 de diciembre, en el año 1770, nació uno de los genios máximos de la música, que fue Ludwig van Beethoven, a quien yo sé que tú también admiras igual que yo. De hecho, he leído algún artículo que tú publicaste en la revista de Gastro acerca de su historia. Y creo yo que la música es otra de las partes esenciales en las que el médico ha tenido la oportunidad de convivir con ella, y pues que te da un placer de ver, admirar realmente las grandezas de esas mentes brillantes, ¿verdad? Al igual que, pues como tú lo comentaste, ¿no? O sea, la literatura, la poesía, y no se diga el arte creo que es una de las expresiones artísticas en donde
más se evidencian gran parte de los hechos de la medicina y de la humanidad en sí, ¿verdad? Entonces, pues están abiertas las preguntas al público. Si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer al doctor Valdovinos y si Octavio quisieras conectarte para colaborar en esta plática, bienvenido. Gracias, gracias, Luis. Yo no sé si Bueno, yo si mientras hay alguna pregunta, bueno, yo sé que Miguel Ángel es un amplio conocedor de muchos aspectos de la vida diaria y bueno, yo sé que como este es un gran eh, admirador de la ciencia del vino, ¿verdad? Que es otra de las áreas que él domina y quisiera que no lo tocaste en la plática, que nos dijeras algunas palabras al respecto, tú como enólogo experto. Bueno, eso es un hobby, ¿verdad? Que yo tengo y que me di a la tarea de estudiar y de hacer cursos, ¿verdad? Para poder conocer en forma profunda lo que es el vino. Y como tú lo mencionas, yo lo he comparado que el vino es como la medicina, es toda una carrera. ¿Mm? El vino es arte y ciencia, tiene mucho de arte, hay muchas obras de literatura, de pintura relacionadas con el vino. En la ópera hay muchas óperas que hablan y que cantan acerca del vino, pero también hay mucha ciencia detrás del vino y hoy en día cuando va uno a los viñedos, sobre todo los viñedos del Nuevo Mundo, hay mucha ciencia detrás de la producción del vino. Y por eso, pues a mí me llamó la atención estudiarlo, conocer sus secretos, tratar de entenderlo y por supuesto aprender a disfrutarlo, a reconocerlo y a beberlo con responsabilidad, por supuesto. Y bueno, el vino también se ha asociado con la salud, tanto con aspectos de protección cardiovascular, cuya evidencia científica es más o menos sustentable, pero también se ha asociado cuando el consumo es excesivo a situaciones de enfermedad. De tal forma que, pues sí, es un hobby que me gusta mucho. No lo mencioné en la plática porque quería tratar aspectos más de humanismo asociado con la práctica de la medicina, pero bueno, pues es uno de los hobbies que yo tengo y que me ha ayudado, aunque ustedes no lo crean, me ha ayudado mucho a relacionarme con pacientes. Cuando empezamos a hablar o empezamos una historia clínica y salimos al consumo del vino, hay pacientes que empiezan a decirme que les gusta el vino, que han estudiado el vino, que viven en una región vinícola del país, etcétera. Y eso ha entablado amistades y yo tengo pacientes que se han hecho amigos íntimos ya en relación al hobby del vino. Entonces es un ejemplo de cómo pues un hobby, una actividad, aparte de los conocimientos médicos, pues te puede ayudar a comunicarte y a entablar una relación más de amistad y de aprender a conocer cuáles son las tendencias, las actitudes, las preferencias de los pacientes. Y lo mismo sucede con la música cuando yo he tenido cantantes de ópera y he tenido la oportunidad de atender a un premio Nobel. Entonces, pues, ¿qué platicamos con un premio Nobel de literatura si no sabemos literatura? ¿O qué platicamos con una cantante de ópera si no sabemos de ópera? O sea, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo rompemos el hielo en la entrevista médica si no tenemos el acervo cultural que nos permita comunicarnos con este tipo de pacientes, ¿no? Y hoy Ujú. en día, pues también
debemos de saber algo de finanzas, debemos saber algo de política, debemos saber algo de derecho y bueno, pues hasta de religión, ¿no? Yo también tenía una colección de pacientes que eran sacerdotes y ahora también tengo, al igual que el doctor Villalobos, yo creo que me las heredó, si ustedes recuerdan, había siempre un grupo de monjas, las carmelitas descalzas, en su consultorio. Pues bueno, ahora yo de repente si van a mi consultorio tengo monjas que están esperando consulta médica y pues también tiene que saber uno de religión, ¿no? Si va un paciente que tiene, eh, no sé, si es de origen hebreo y tiene una religión judía o bien, si es un agnóstico, en fin, debe uno de conocer de todo para poder hacer una consulta integral y realmente, pues, no sé, que el paciente se sienta acogido en esa consulta y que no solamente vaya por el aspecto médico, mecánico, como sucede en las instituciones de salud, en donde se hacen 2, 3 preguntas de los síntomas del paciente, se prescribe una receta y se acabó la consulta, ¿no? Entonces eso creo que tenemos que estudiarlo y debemos de aprender de estos monstruos de la medicina, ¿no? Como el doctor Osler, el doctor Harrison, los doctores Mayo, el doctor Villalobos, el doctor Chávez, el doctor Subirán, etcétera. Claro. Entonces, sí, desde luego, digo, todo buen médico debe conocer, además de los factores culturales, pues los mitos y costumbres ancestrales sobre la salud, porque muchas de las culturas, pues tienen mitos y costumbres a las cuales tiene que uno que acceder para entender el contexto del paciente y poder interactuar y aconsejar a los enfermos en ese sentido. De tal manera que la medicina y la cultura pues tienen una interacción y se encuentran en el centro de la profesión médica y de su función social. Entonces, la medicina y la cultura pues creo que son universos sobrepuestos, complementarios y que se interrelacionan, ¿sí? Entonces, la cultura de nuestra sociedad generalmente no incluye a la medicina ni como oficio profesional ni como ciencia. Entonces, es parte de la cultura. Y los conocimientos culturales creo que son importantes, como bien lo hiciste saber en tu conferencia, para que los médicos puedan brindar una atención de calidad humanista a los pacientes en un contexto multicultural, en donde el médico debe tener competencias interculturales para entender y atender a los enfermos en el día a día. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Sí, yo creo que es una mezcla de cultura general, desde luego que crecimiento personal, como decía Miguel Ángel, romper el hielo, generar un poquito más de mayor apertura en la consulta, tema de conversación amena, y eso pues genera mayor confianza en el paciente y puede hacer que él se abra un poquito más también y nos haga un poquito más de caso en las indicaciones que nosotros le demos. Yo creo que es una mezcla tanto de crecimiento personal como de cultura general y nos puede ser de beneficio tanto en el consultorio como fuera de él. Y obviamente relajarnos, olvidarnos un poquito de la rutina y hasta por salud mental, ¿no? Es importante tener uno o varios hobbies. Bueno, ustedes que estuvieron en el instituto tuvieron la oportunidad de conocer al doctor Leonardo Viniegra. Claro. Doctor Leonardo Viniegra, pues además de ser un gran médico, un gran clínico, era filósofo y entendía muy bien los aspectos filosóficos de la medicina, pero yo me acuerdo mucho de él que nos decía que siempre hay que tomar en cuenta el entorno del paciente, qué es lo que rodea al paciente, pues para poder entender cuál es la enfermedad del paciente, ¿de acuerdo? O sea, si está enfrente de nosotros una paciente que tiene anorexia nervosa, pues seguramente esa paciente tendrá un entorno familiar complicado, ¿no? Disfuncional, etcétera, etcétera. Y pues también tenemos que desarrollar habilidades para poder explorar el entorno. Y yo sí quisiera recomendarles las publicaciones de Leonardo Viniegra acerca
de este aspecto del entorno del paciente que son extraordinarias y que ayudan mucho en el entendimiento del enfermo. Sí, completamente de acuerdo contigo. Yo son de las personas que, yo de hecho fue mi primer revisor, mi primer sector cuando ingresé a medicina interna y la verdad es que es una gente que yo admiro mucho y sí, ve las publicaciones que él tiene de los aspectos humanistas, científicos de la medicina que son invaluables, ¿verdad? Sí, y bueno, otro Completamente. aspecto importante que él criticaba mucho era el uso de la tecnología en la medicina de manera irracional y que eso se da mucho hoy en día. Es decir, que ahora yo me acuerdo que a mis residentes me presentaban un paciente con dolor abdominal y me platicaban el caso clínico y luego se iban a la tomografía del abdomen, pero no le habían explorado el abdomen al paciente, ¿sí? Y lo que tenía el paciente era un dolor abdominal de la pared abdominal y nunca le hicieron un signo de Carnet, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego la tomografía y pues la tomografía no muestra nada, ¿no? Pero bueno, ¿y qué hay del enfermo? ¿Por qué no le exploran el abdomen, no? Y eso muchas veces está pasando en la práctica de la medicina hoy en día. Luego vamos a los estudios diagnósticos, a la tecnología, y bueno, ahora se nos viene la inteligencia artificial y ahora el chat GPT, y ahora tenemos pacientes pues que ya llegan con un diagnóstico que les hizo ChatGPT o el Google, y bueno, pues nosotros tenemos la obligación de centrar al paciente y de mostrar cuáles son los hallazgos clínicos, etcétera, 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 y no olvidarnos de la clínica, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿sí? O sea, yo hoy por la mañana vi una paciente diabética con un dolor abdominal y me dice, me duele aquí en el flanco. Y, pues, si no la revisas, no le encuentras que tiene un herpes zóster, ¿sí? Exacto. Sí. Exacto. Entonces, pues el diagnóstico es inmediato, o sea, nada más revisarle el abdomen y con eso tienes para hacer el diagnóstico instantáneamente, ¿no? Y Sí, bueno, ya había ido a dos, tres médicos que ni siquiera le habían revisado ni le habían levantado la blusa, ¿verdad? Entonces, son cosas tan sencillas como revisar al paciente, ¿sí? Y preguntarle dos, tres preguntas y, como dices tú, no irte directamente a un estudio invasivo. Pero creo que la medicina moderna, los médicos modernos tienen esa tendencia, ¿no? ¿Sí? Es Ah, optimizar tiempo, Luis, o está, sea, es ver más pacientes en menos tiempo y bueno, y muchas veces eso está orillado no necesariamente por el modelo médico que uno aprendió, sino el modelo de medicina administrativo que está alrededor, aseguradoras, etcétera, que quieren pues generar más tomando menos tiempo. Entonces, lamentablemente, a veces no se toma uno el tiempo necesario de hacer una historia clínica detallada o como decía Miguel Ángel, de hacer un examen clínico no exhaustivo, pero sí lo suficiente dirigido para el síntoma que tiene el paciente. Y muchas veces se van diagnósticos que son muy fáciles de hacer por andar saltándose el examen físico o la historia clínica yendo directo a los estudios de gabinete, ¿no? claro. sí, completamente de acuerdo. Entonces, no sé, Miguel Ángel, si quisieras darnos unas palabras finales, mensajes para llevar a casa de tu excelente plática. No, pues muchísimas gracias. Como yo les decía a mis residentes en nutrición, siempre hacíamos sesiones culturales y, y siempre les preguntaba qué libro están leyendo diferente de la medicina. Siempre les pedía que hicieran sesiones sobre música y de hecho alguna vez tuve un grupo que no se había parado nunca en la sala Nezahualcóyotl y me los llevé a un concierto de la sala Nezahualcóyotl y Mm, ya después los invité a comer
y bueno, yo creo que fueron más bien por la comida que por el concierto de la sala de Nezahualcóyotl, pero yo creo que uno cuando está de profesor, sí debemos de inculcar en nuestros alumnos que no se pierda esta parte de la historia de la medicina, de la filosofía, de la literatura, del arte, etcétera. Entonces, eso son características invaluables que cuando uno las domina, ayudan muchísimo a manejar a los pacientes. Y, y bueno, pues el mensaje final es como la conclusión que les mencioné, que el arte de la medicina reside en tener una amalgama de la pericia médica, del conocimiento médico, pero de las cualidades de empatía, de comunicación, de ética, de humanismo, de perspectiva holística, etcétera. Si no tenemos estas características, probablemente sean un buen Doctor House, ¿sí? Como el programa que hacía unos diagnósticos espectaculares, pero a mí nunca me gustó esa serie, nunca me gustó el Doctor House porque carecía precisamente de lo que estamos tratando en esta conferencia. Así es que el mensaje final, pues, pues hay que educarse, hay que tener conocimientos diferentes de la medicina, socioculturales, humanistas, artísticos, etcétera, que nos puedan ayudar a ejercer una mejor medicina. Bien, muchas gracias. Y bueno, tú mencionaste la frase de Edmund Pellegrino Sí, y pues nomás quisiera recordar que una frase muy similar hizo el doctor Ignacio Chávez, que decía que la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Entonces, creo yo que pues, realmente son palabras para recordar y para llevarlo a nuestro día a día. Y bueno, ya para finalizar, yo no quisiera dejar de, pues desearle a todos los miembros de la sociedad médica que nos han acompañado en estas sesiones, pues desearles una muy feliz Navidad, un mejor año nuevo 2025 y tanto a ti, Miguel Ángel, y a ti, Octavio, pues mi agradecimiento infinito por la invitación a estar en esta sesión. Bueno, muchas gracias, Luis. Y bueno, quiero cerrar la sesión y el año dándole las gracias a todos y a cada uno por su participación y asistencia a lo largo del año. Tuvimos realmente participaciones muy diversas. Tuvimos sesiones con la Sociedad de Gastro de Nuevo León, con el Comité de Pediatría, con la Sociedad de Gastro de Guatemala. Tuvimos la sesión conjunta del Día de la Enfermedad Inflamatoria y el Día Mundial de la Salud junto con PANCO. Tuvimos por ahí un virtual round conjunto con el American College of Gastro, 2 webinars conjuntos con la Sociedad Europea de Neurogastro y Motilidad, una sesión de patología, una de oncogastro y bueno, cerramos con esta excelente sesión cultural, de manera que me parece que pues hemos tenido temas muy variados y hemos cubierto temas de interés para todo mundo. Quiero agradecer especialmente al doctor Luis Gursa, secretario de Relaciones 2024, por su apoyo en la coordinación de las sesiones mensuales. Muchas gracias, Luis. A todos los que participaron en las invitaciones y organización de cada sesión, al doctor Luis Valdovinos por el contacto con el ACG, al doctor Enrique Cosa, al doctor José María Remes por el contacto con la Europea de Neurogastro, a todos y cada uno de los miembros de la mesa directiva por el apoyo durante el año y bueno, especialmente a todos los ponentes que tuvimos este año, el doctor Genaro Vázquez, el doctor Samia Chem, la doctora Rosalía Figueroa, la doctora Liliana Borona, la licenciada Isela Núñez, el doctor Luis Uscanga, el doctor Abel Sánchez, el doctor Kazuo Yamamoto, Fátima Higuera, José Antonio Velarde, que participó en un par de sesiones, la doctora Sara Maguil, el doctor Sergio Sánchez Luna, que estuvieron de parte del ACG, doctor Daniel Paul, Magnus Simren, Gerard Clark de parte de la Europea de Neurogastro, Enrique Cos, Eduardo Savarino, Ed Kuiper, Federica Faccioli en la segunda sesión que tuvimos de la de Neurogastro y el día de hoy a nuestro maestro Miguel Valdovinos. Quiero agradecer también a todo el equipo de Integra Meetings por la logística en las transmisiones y, bueno, sobre todo a ustedes por conectarse y seguir todas y cada una de nuestras sesiones. Próximamente la mesa directiva 2025 dirigida por el doctor José María Remes
iniciará con la promoción de las sesiones para el próximo año, que estoy seguro será en un gran éxito. Les envío a todos un saludo de parte de la Asociación Mexicana de Gastro, deseándoles una muy feliz Navidad, un feliz año y que tengan un excelente tiempo de convivencia con su familia y bueno, nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches y Buenas felicidades. noches, gracias.